Adelante. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. es tu nombre? Emilio. Emilio, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Buenas. Me presento, mi nombre es Gonzalo, hoy voy a ser tu kinesiólogo. Antes de arrancar te voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿sí? Vale. Vamos a realizar un examen de inspección postural global, en el cual vamos a ver tu postura de una vista de frente, de espalda y de ambos perfiles, ¿sí? Esto en un examen estático, y después vamos a pasar a un examen dinámico que va a ser observando tu marcha, ¿sí? Ok. ¿Trajiste ropa cómoda? Sí, Bien, te voy a pedir que te pongas ropa cómoda entonces y que pases al consultorio. gracias. Le indicamos al paciente que dé un paso hacia adelante y mantenga esa posición. Comenzamos la inspección en una visión anterior, luego a un perfil izquierdo, seguimos por una visión posterior y terminamos en el perfil derecho. El paciente manteniendo su posición y nosotros moviéndonos a su alrededor a medida que observamos. Vamos a seguir un orden desde distal a proximal, es decir, desde los pies hacia la cabeza. Nos enfocamos en los pies y observamos la carga de peso, en donde el paciente puede estar cargando más peso, que puede ser hacia el arco interno o externo, o también hacia el arco anterior. En este caso se puede ver mayor apoyo en la zona del arco interno. Podemos ver la presencia o no de hallux valgus, observar la distancia entre ambos malleolos, entre los gemelos y los cóndilos, el espacio entre ambos muslos y el eje de los miembros inferiores. Seguimos por la altura de ambas crestas ilíacas a nivel del tronco, la alineación entre el pubis, el apéndice sifoides y el manubrio esternal. Observamos triángulo del talle y oblicuidad de las clavículas. A nivel de la cabeza observamos la horizontalidad del conducto auditivo externo y la posición horizontal de la mirada, que en este caso se encuentran conservadas. Y por último inspeccionamos los miembros superiores, viendo la posición de los brazos, de los antebrazos, de los codos y las posiciones de ambas manos. Observar también en cada segmento si hay o no cambios de coloración en la piel, cicatrices, asimetrías o lesiones, y luego anotarlas en la planilla de registro. Pasamos a una vista de perfil y comenzamos viendo la posición de la articulación del tobillo, luego la posición de la rodilla, la cual puede estar en flexión o hiperextensión, y vemos también la horizontalidad de las espinas ilíacas anterosuperiores y espinas ilíacas posterosuperiores. Por las curvas del raquis, viendo la lordosis lumbar, cifosis dorsal, alineación entre sacro, dorso y occipital, y lordosis cervical. Vemos también la posición de los hombros, que en este caso se encuentra conservado, pero se pueden encontrar también en antepulsión o retropulsión. Y por último la posición de la cabeza, la cual se encuentra alineada. Comparamos siempre con el lado contralateral para evidenciar alteraciones o asimetrías unilaterales. Pasamos a una visión posterior observando a nivel de los tobillos la posición de los calcáneos, a nivel de las rodillas la horizontalidad de las líneas popliteas, y seguimos por la pelvis viendo la alineación de las espinas ilíacas posterosuperiores. Pasamos al tronco observando la alineación de las apófisis espinosas y finalizamos en la cintura escapular observando el espacio interescapular a nivel de D3, los ángulos inferiores de las escápulas y el espacio interescapular a nivel de D7. En este caso podemos ver al hombro izquierdo del paciente un poco más arriba que el hombro derecho y el cuerpo levemente inclinado hacia la derecha. Una vez terminado el examen estático, seguimos con el examen dinámico, en el cual observaremos la marcha del paciente, siguiendo el mismo orden de distal a proximal, y ver si hay alguna alteración o asimetría en la fase de apoyo o balanceo. Para el test de la plomada vamos a utilizar un péndulo y lo vamos a ubicar en el perfil posterior del paciente, para luego observar la distancia entre el péndulo y los diferentes segmentos de la columna. Vemos la distancia entre el péndulo y la lordosis cervical, la distancia entre el péndulo y la cifosis dorsal, y la distancia entre el péndulo y la lordosis lumbar. Comenzamos con inspección y palpación, cuidando siempre el pudor del paciente y tocándolo con respeto.
Pasamos al test de rotación cervical, donde el paciente va a girar su cabeza hacia el lado izquierdo y nos va a ir diciendo si ve o no lo que le señalamos con nuestro dedo. Yo estoy mostrando con mi dedo, ¿sí? Dedos, dorso de la mano, Bien, antebrazo, bien, brazo, bien, hombro, bien, hombro sería también, ¿o no? bien, sí, está bien. La prueba de Fukuda busca poner de manifiesto la resultante de las asimetrías del tono postural si las hay durante la marcha en el lugar y con los ojos cerrados. Se le pide al paciente que camine en el lugar durante 50 pasos con los ojos cerrados y con la cabeza neutra de rotación. Se considera normal si el paciente al finalizar la prueba realiza dentro de 25 a 30 grados de giro. Mientras que la respuesta es anormal o hay alguna asimetría del tono postural si el paciente gira más de 30 grados, lo que indica que si gira a la derecha el tono estará aumentado hacia la izquierda y viceversa. Esta prueba tiene como objetivo observar si existe asimetría de tono de los músculos paravertebrales. El kinesiólogo se coloca por detrás del paciente y palpa con ambos pulgares a los músculos paravertebrales. Estos sitios de palpación corresponden a referencias anatómicas específicas. Se le pide al paciente que se enrolle lentamente hacia adelante y vemos el desplazamiento de los pulgares. Los sitios aproximados de palpación son articulación sacroiliaca L3 entre L1 y T12, a nivel de T8, a nivel de T3, a nivel de C7 y T1 y a nivel de C5 y cervical 0. En esta prueba podemos incluir a la dentadura y observar la apertura y cierre de la mandíbula y también ver cómo se mueve la articulación temporomandibular.